Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de pérdida de orina, en este caso extrauretral, lo que nosotros llamamos fístulas. Fístula es cualquier trayecto patológico, puede ser congénito o adquirido, que pone en comunicación anormal dos órganos entre sí. Puede ser desde el interior hacia el exterior, ¿verdad? Entonces hablamos de una fístula interna o una fístula externa. La fístula urinaria es cualquier pérdida de orina que sea por fuera de la uretra, es decir, extrauretral. En países en vía de desarrollo, como el Paraguay, la causa más común de las fístulas urinarias es el trauma obstétrico. En cambio, en países de primer mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, las radiaciones y las cirugías pelvianas son las principales causas de las fístulas urinarias. Entonces, si hacemos un estudio epidemiológico, vamos a ver que la irradiación y las cirugías pelvianas son las que llevan la delantera. Le siguen las cirugías, por ejemplo, de histerectomía abdominal simple, de histerectomía vaginal, en un 50%. Cirugías para corrección, por ejemplo, de divertículos uretrales, prolapso de la pared vaginal anterior, un cistocele, cirugía antiincontinencia, como causa también de fístulas urinarias. Las fístulas nosotros podemos clasificarlas en altas y en bajas. Las fístulas altas se producen generalmente por cirugías pelvianas, de origen ginecostétrico, proctológica o urológica. En cambio, las fístulas bajas pueden ser de causas obstétricas, por ejemplo, un parto prolongado, un parto que no va descendiendo, o el uso de forceps que antiguamente se utilizaba mucho para poder extraer los fetos. Las causas quirúrgicas, como ya vimos, la cirugía para corrección de divertículos uretrales, la cirugía para antiincontinencia, la cirugía para corrección de prolapsos, las causas por instrumentación urológica. En este caso, generalmente ya son de causa iatrogénica, es decir, no se tiene el cuidado necesario para introducir los instrumentos a nivel del tracto urinario. Las fístulas pueden ser de varios tipos, por ejemplo, una fístula vésico-vaginal, una comunicación de la vejiga con la vagina, que es la más común de todas, la fístula uretero-vaginal, la fístula enterovesical o vesicointestinal, la fístula vesicouterina, muy rara de ver, las fístulas vesicocutáneas. Cuando nosotros tenemos una pérdida de orina por vagina, lo primero que tenemos que tener que hacer es el diagnóstico diferencial, es saber si es una incontinencia o si es una fístula urinaria. Entonces, si tenemos ya una fístula urinaria, pensamos en una fístula urinaria, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una incontinencia de orina por esfuerzo, una vejiga hiperactiva o una vejiga neurogénica. Cuando se diagnostica una fístula urinaria, el tratamiento es corregir el mismo. Entonces, la elección del momento adecuado para la cirugía, hasta ahora no hay un tiempo óptimo. Algunos dicen 3 a 6 semanas, otros dicen 3 a 6 meses después de la lesión inicial. Lo que sí se vio es que las fístulas puntiformes bien pequeñas cierran espontáneamente con o sin drenaje urinario. Es decir, si nosotros tenemos una fístula puntiforme, le instalamos una sonda vesical y le dejamos como mínimo entre 3 a 4 semanas para que pueda ese orificio cerrar espontáneamente.
En algunos casos se utilizan estrógenos por vía tópica y antibióticos por vía oral. Ahora bien, la mejor operación, la mejor cirugía para reparar una fístula vesicovaginal, sobre todo, es la primera. Es decir, si es posible, hay que corregirlo en la primera. Porque a veces uno puede operar 4, 5 veces a la misma paciente tratando de corregir la fístula. Bueno, como estamos hablando ya de la fístula vesicovaginal, eh, ya vimos que hay una comunicación anómala entre la vejiga y la vagina. Entre las causas tenemos las terapias para cáncer de útero, sobre todo la braquiterapia, la radioterapia. Otras etiologías pueden ser las congénitas, las neoplásicas, infecciosas, cuerpo extraño. Se ve sobre todo cuando migran los dispositivos intrauterinos, los DIU, desde el útero, pueden migrar hacia la vagina, ¿verdad? Los traumas obstétricos o ginecológicos, como ya habíamos visto. En el trauma obstétrico, que es la más frecuente de ver en nuestro medio, sobre todo cuando hay un trabajo parto muy prolongado, ¿qué es lo que sucede? El feto eh, se encuentra encajado a nivel del canal del parto y ¿qué es lo que produce? Va comprimiendo toda la estructura de ese nivel y eso produce isquemia. A veces también se utilizaba forceps, como son unas pinzas para agarrar la cabeza del feto y para poder traccionarlo hacia abajo. Entonces, ese forceps producía por un lado isquemia y por otro lado daño a nivel del tabique vaginal. Entonces producía desgarro a ese nivel. Entonces, ahí se producía lesiones vesicales que a veces eran también inadvertidas. En caso de la cesárea estamos hablando, ¿no? Y la tercera causa es la cirugía ginecológica, sobre todo la histerectomía por vía abdominal, en donde al tratar de separar el útero de la vejiga se va produciendo eh, isquemias a ese nivel o puede producirse lesiones a nivel de la vejiga que no son advertidas en el momento y posteriormente se puede producir la comunicación anómala, la fístula. O en el momento de las ligaduras se utilizan hilos que no son absorbibles, se le da un punto a la vejiga y ese hilo puede producir por un lado cálculos o por otro lado fístulas. El diagnóstico de la fístula vesicovaginal lo podemos hacer como un diagnóstico presuntivo por el antecedente previo que tuvo la paciente. Por ejemplo, un accidente quirúrgico o un parto muy dificultoso. Y luego la aparición de pérdida de orina por la vagina, que es una pérdida permanente. La paciente no siente el momento que pierde la orina, estando sentada, estando parada y estando acostada pierde orina. Porque en la incontinencia generalmente la paciente estando acostada no pierde orina. El diagnóstico de certeza lo vamos a hacer primeramente con el examen físico. Le hacemos una especuloscopía y ahí podemos ver por dónde pierde orina. Y para corroborar eso, a tener documentado, podemos pedirle una uretrocistografía, un estudio contrastado, podemos hacer una cistoscopía, un urograma excretor o colocar colorantes dentro de la vejiga, es decir, lo que se llama las pruebas de los tapones. Aquí tenemos una imagen ya en el acto operatorio donde en el fondo se ve la fístula.
en esta imagen y en esta es una cistoscopía en donde se ve el orificio fistuloso a nivel de la vejiga, aquí también, y aquí se introdujo un catéter por vía vaginal y eso apareció a nivel de la vejiga, como en esta imagen. Entonces por la vagina se llega hasta el orificio, se introduce y eso posteriormente se observa a nivel de la vejiga. Aquí tenemos la retrocistografía, se envía contraste hacia la vejiga y ahí vemos que hay fuga del contraste hacia la cavidad vaginal. Aquí tenemos también en la imagen negativa, acá tenemos la vejiga y aquí la vagina, donde hay entonces fuga del contraste. El tratamiento de las fístulas, cualquier fístula es quirúrgica en caso de que no cierre espontáneamente. Se puede hacer por vía vaginal, por vía abdominal, extraperitoneal o intraperitoneal. El otro tipo de fístula es la fístula uretero-vesical. Se produce por traumatismo ureteral, que puede ser por una contusión a nivel del uréter, por heridas o maniobras quirúrgicas a nivel del uréter, que haya pasado desapercibido durante el acto operatorio, o si se pudo notar que hubo un daño a nivel del uréter, no se lo trató adecuadamente. Entonces, las principales causas de las fístulas ureterovaginales son las lesiones a dicho nivel. Por ejemplo, una sección parcial o total, una ligadura a nivel del uréter. En el momento de tratar de ligar un vaso, se puede ligar el uréter. O a veces de tanto cuidado se tiene para no lesionar el uréter, se va separando la estructura y se quita la vascularización al uréter. Entonces produce una lesión a ese nivel, ¿verdad? Una isquemia, ¿verdad? La misma cosa que las maniobras intrauretales. El urólogo mismo puede producir un daño al tratar de colocar un catéter doble J. Y finalmente las radiaciones, ¿verdad? Las radioterapias pelvianas sobre todo, finalmente producen daño a nivel del uréter. Entonces, las lesiones ureterales en un 0,5 o 2% se producen por cirugías pelvianas, en un 30% por cirugías recales, ¿verdad? La histerectomía sobre todo. Luego tenemos las colectomías, pero en un 2/3 de los casos son debido a cirugías ginecológicas. Bueno, a veces nosotros hablamos de factores de riesgo, o sea, hay cosas que pueden ya predecir que pueda suceder algo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente que ya se hizo una radioterapia previa y nosotros entramos a operarla, entonces el riesgo que haya una lesión ureteral es muy alto. O si existe, por ejemplo, una peritonitis localizada, un absceso, ¿verdad? Entonces todo es un proceso inflamatorio a ese nivel, entonces también el riesgo de lesión ureteral es muy alto. Y luego tenemos las masas que pueden abarcar el uréter, como por ejemplo los miomas gigantescos o la endometriosis. Entonces también son riesgos para lesiones ureterales. Esas lesiones pueden ser directas por sección, o sea, uno corta sin querer el uréter o lo liga sin querer. Y las indirectas, ¿verdad? Por tratar de prevenir una lesión ureteral, vamos quitando la vascularización, producimos una isquemia, una necrosis, los vasos que lo irrigan, y eso produce una estenosis o puede producir una lesión a ese nivel. ¿Cuáles son las consecuencias de las lesiones ureterales? Puede ser lesiones obstructivas, ¿verdad? En donde la paciente, ¿qué es lo que va a manifestar? Va a presentar dolor lumbar, puede presentar fiebre,
inclusive la paciente puede no orinar. Entonces, si es sintomático, la paciente fue sometida a una cirugía, entonces nosotros podemos pensar que pasó algo en esa cirugía que pudo producir daños en ese riñón. En otros casos, la paciente no siente ninguna molestia, probablemente el otro riñón funcione bien, orina sin problema, pero con el tiempo recién se puede manifestar. Este es el más grave de todos. En cambio, en las fístulas, la paciente o los médicos rápidamente se van a dar cuenta de que hay pérdida de orina por la vagina o por la herida operatoria. Entre una lesión obstructiva y una lesión fistulosa, es mucho mejor tener una fístula. ¿Por qué? Porque el riñón en este caso va a estar protegido porque va a seguir funcionando. En cambio, si es una obstructiva, el riñón rápidamente entra en falla. El cuadro clínico, o sea, la presentación de lesiones ureterales puede ser temprana. En el acto operatorio, el médico ya se da cuenta que hubo un daño, entonces trata de repararlo, o si no lo puede, o si no lo sabe, lo llama al que pueda ayudarlo. Y luego tenemos las tardías, ¿verdad? Cuanto más tarde es peor para el paciente. Y diagnóstico presuntivo: la paciente no tiene buena evolución, tiene una evolución tórpida, empieza a perder orina por la herida operatoria o por la vagina, o de repente la paciente empieza a tener dolor lumbar, fiebre, etcétera. Entonces la paciente puede tener un diagnóstico presuntivo de una lesión ureteral, ¿verdad? Sobre todo si fue sometida a un acto operatorio recientemente. El diagnóstico de certeza lo realizamos para saber dónde mismo se encuentra la lesión. Para ello utilizamos estudio contrastado, un urograma excretor, una pielografía retrógrada y hacemos una citoscopía. ¿Para qué? Para descartar que no sea una fístula vésico-vaginal. La lesión ureteral es un pecado venial. Complicaciones durante el acto operatorio, cualquier cirujano lo puede tener. Ahora, el no reconocer que hubo daño o esconder el daño, eso sí es grave. Aquí tenemos un urograma excretor donde vemos que hay fuga de contraste desde el uréter hacia la vagina. Aquí tenemos también otro estudio contrastado, un urograma intravenoso, en donde vemos que la fuga es a nivel de la cavidad abdominal. Aquí tenemos otro estudio contrastado, un urograma excretor, en donde el del lado derecho vemos que el riñón y todo el uréter se encuentra aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción baja, probablemente una ligadura. El tratamiento, cuando tenemos una fístula ureterovesical, es quirúrgica. Es tratar de anastomosar nuevamente el uréter sano a la proximal al uréter distal sano. Todas las suturas de la anastomosis, cualquier anastomosis, siempre debe ser libre de tensión, porque si está tenso, esa sutura no va a aguantar y va a haber dehiscencia. Una vez realizada la anastomosis, se coloca un tutor interno, que es el catéter doble J, para que esa sutura pueda prender
más fácilmente. Y luego tenemos la fístula entrovesical o vesicointestinal. Entonces hay una comunicación entre el intestino, que puede ser el intestino delgado o el intestino grueso, con la vejiga. Las causas tenemos entre las principales la inflamatoria, donde la diverticulitis es la principal de ellas. Luego tenemos en menor proporción la ileitis, enfermedad de Crohn o la tuberculosis intestinal. Luego tenemos las tumorales, cáncer colorectal, vejiga y próstata, cáncer genital de mujer. Las postoperatorias, por ejemplo, las cirugías urológicas endoscópicas, ¿verdad? Una ureteroscopía, por ejemplo. Las cirugías pelvianas. Y por último, las traumáticas, ¿verdad? Donde tenemos las heridas por arma blanca o las heridas por arma de fuego. ¿Cómo podemos pensar que hay una fístula entrovesical? Porque empieza a haber gases en la orina, empieza a haber materia fecal en la orina, o hay pérdida de orina por el recto. La neumaturia y la fecaluria es generalmente lo que más se ve en este tipo de pacientes. Podemos hacer un diagnóstico presuntivo, hacer un ácido de orina, ¿verdad? Donde buscamos partículas alimentarias sin digerir en la orina, ¿verdad? O hacemos un cultivo para ver gérmenes intestinales. Como generalmente las infecciones urinarias son por Escherichia coli, mucho o nada nos va a ser de utilidad. Pedimos marcadores tumorales para ver si hay o no un cáncer intestinal, un cáncer de ovario, un cáncer de útero, ¿verdad? Pedimos un estudio contrastado de la parte intestinal, el intestino grueso o el intestino o delgado, ¿verdad? Hacemos una colonoscopía, una uretrocistoscopía, ¿verdad? Entonces el diagnóstico de certeza nos va a dar el estudio contrastado, ¿verdad? Podemos hacer una uretrocistografía en donde vamos a ver que hay fuga de contraste hacia el intestino. Aquí tenemos la vejiga, la fístula y aquí tenemos el colon y recto. Cuando se nos diagnostica una fístula entrovesical, el tratamiento quirúrgico, en donde por una parte entra el equipo de cirugía general a resecar el intestino, que puedan anastomosarlo en un primer momento o hacer una ostomía primeramente. Y el urólogo va a trabajar sobre la vejiga, en donde va a dar el orificio vesical, ¿verdad? Se hace generalmente en dos planos y se deja en reposo esa vejiga con una sonda vesical por 15 días, más uso de antibióticos por vía oral. Bueno, si tienen alguna pregunta, lo dejan en el comentario de la plataforma.